posee una amplísima docencia, experiencia en docencia, y es uno de los profesionales que enaltecen a esta y a otras casas de estudios. Sin más, entonces, con ustedes, un fuerte aplauso para el doctor Encero. Señor vicerrector académico de la Universidad Nacional del Callao, señores colegas de esta prestigiosa universidad, señores asistentes, en primer lugar debo de agradecer la invitación que me han hecho para poder llevar adelante el desarrollo de esta capacitación en cuanto a lo que corresponde a proyectos de inversión social. Ya se han mencionado los estudios que poseo y quiero decirles, tomando las palabras de mi antecesor, de que esta capacitación para ustedes es totalmente gratuita. Los expositores venimos con una voluntad muy grande de volcar hacia ustedes ciertas experiencias que de alguna manera les sirvan en el desarrollo de la gestión pública a nivel de gobiernos regionales o a nivel de gobiernos locales. Quien habla también ha pasado por esas instancias. He trabajado en el ex-INAP como director de planificación, presupuesto y racionalización, manejando 3 programas presupuestales importantes, uno que pertenecía al famoso PACSEGOR, que era el programa de los gobiernos regionales, el otro que era el programa de ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, una escuela que en su momento marcó un ícono en la capacitación y perfeccionamiento de todos los funcionarios públicos de los diferentes niveles. Y luego también se manejaba el programa de la Administración Central. Es decir, 3 programas que significaban mucho esfuerzo, mucha dedicación y sobre todo trabajar con honestidad, con transparencia y con honradez. De manera que los jefes no tengan problemas cuando uno termina de gestionar. También se ha dicho, ¿no?, de que es fácil incorporarse a la administración pública. Lo difícil es mantenerse con una ética y moral que le permita salir en esas mismas condiciones. Luego tuve otra experiencia a nivel de gobiernos locales y trabajé en la municipalidad de Pueblo Libre. De igual manera, en la dirección de planificación, presupuesto y racionalización. Y en este nivel de gobierno local pude apreciar las deficiencias, pero también las fortalezas de los funcionarios, ¿no?, en ese nivel. Entonces, una de las deficiencias que observaba, por ejemplo, era cómo se manejaban los recursos económicos. Y por eso es de que sale en un momento determinado lo que fue el Sistema Nacional de Inversión Pública, el famoso SNIP. Con el gobierno, ¿no?, actual, implementa otro sistema que es Invierte.pe, Invierte Perú, pero en realidad no tiene tanta diferencia, sobre todo en la parte técnica, con respecto al SNIP. Lo que ha variado es un poco la parte normativa, y esa parte normativa ustedes simplemente entran al Ministerio de Economía y Finanzas y donde dice Invierte Perú, cliquean y ahí están las normas. Yo no voy a entrar tanto a la parte normativa, porque en realidad eso se puede encontrar fácilmente.
las 3 reuniones que vamos a sostener con ustedes, yo voy a tocar cuestiones de carácter técnico. ¿Por qué? Por una simple razón. En mi formación profesional también me dieron de alguna manera la parte filosófica, por ejemplo, en los proyectos. ¿Es bueno? Claro que es bueno, porque uno empieza a entender por qué hay la necesidad de manejar estas herramientas. Pero ahí nomás quedó. Cuando ingreso en Electroperú, ¿sí?, en el programa de mini centrales hidroeléctricas, me dijeron: ingeniero, usted tiene 4 profesionales a su lado, tiene un ingeniero civil, un mecánico electricista y un topógrafo. Y su centro de operaciones es San Martín, provincia de San Poteo, y va a evaluar el río Chima, y ahí va a empezar el proyecto. Y yo dije, bueno, a mí me enseñaron la filosofía del proyecto, pero no las herramientas para manejar la formulación y la evaluación del proyecto. Como digo, la filosofía me sirvió para visionar el porqué de estas herramientas, pero en la práctica casi nada me sirvió. Entonces, esa experiencia es la que me conllevó a decir, cuando yo dicte o desarrolle o converse sobre estos temas, tengo que ver la parte técnica. Cómo se formula un proyecto de inversión pública, cómo se evalúa y cuáles son las herramientas que se requieren para poder llevar adelante y aplicar estas herramientas. Muy bien. Entonces pasamos a desarrollar, ¿cierto?, esta exposición. Ok. 3 cosas importantes cuando vamos manejando el tema del proyecto. Ustedes están dándose cuenta ahí que se está mencionando 3 variables importantes: tiempo, costos y recursos. Eso es lo que se maneja a nivel de cualquier proyecto de inversión. Hoy en día, el tiempo es una variable que debemos de considerarla, porque si yo llevo un tiempo mayor en formular un proyecto, eso significa costos, ¿cierto? Eso significa ya dinero. En consecuencia, lo que debo de hacer es buscar una optimización en este uso del tiempo. Y además de ello, porque va a haber un momento determinado en que yo voy a desarrollar una serie de actividades. El proyecto se va a desglosar en una serie de actividades. Y estas actividades tienen que estar indudablemente dentro de un espacio temporal, de un cronograma. Y ese cronograma tiene que cumplirse, porque no hacerlo, el funcionario va a caer en responsabilidad de carácter legal. Entonces, el tiempo, fíjense, es sumamente importante. Los costos igual. Cada actividad, para poderse desarrollar, hay que desglosarlas en algo mucho más concreto, más específico. Y esos son las tareas o los trabajos, ¿cierto? Para ejecutar una tarea, ¿de qué necesito? ¿Qué es lo que necesito como cosa inmediata? Necesito recursos, ¿cierto? Y estos recursos, ¿son gratuitos o tienen un costo? Tienen un costo, ¿no? Entonces, esos costos debo de traducirlos en un presupuesto. Y tengo que tratar de ser muy cuidadoso en el momento que empiezo a presupuestar. Porque de no hacerlo así, a las finales voy a encontrarme con que el proyecto se presupuesta en una cantidad determinada y sale costando 3, 4, 5 veces más. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué costó más? ¿No se presupuestaron bien los recursos? ¿O es que hay algunos intereses de por medio? ¿Cierto?
Entonces, el tema de costos resulta ser sumamente importante. Si yo hago este desglose, recursos, tareas y costos, entonces, tengo los costos, adquiero los recursos, cumplo las tareas, cumplo con las actividades y el conjunto de actividades me lleva a cumplir con el proyecto. Esa es la lógica que se va empleando. Entonces, fíjense, ahí estoy agarrando costos y recursos. Por lo tanto, estas variables se convierten en variables de suma importancia. Pero ahí también la gráfica nos va mostrando las diferentes etapas que uno puede ir teniendo en el desarrollo de estos proyectos y la naturaleza, además de ellos. Asimismo, las herramientas que uno puede ir utilizando. Todo proyecto hay que empezarlo a trabajar, ¿cierto?, desde una realidad concreta. El proyecto no sale por una cuestión de imaginación, simplemente. Los proyectos nacen por necesidades que se presentan en la realidad. ¿Y cómo es que me doy cuenta que hay necesidades? ¿Cómo el gobierno local o el gobierno regional se da cuenta que hay una necesidad de implementar alguna herramienta importante para aplicar recursos económicos? Simplemente porque observo insatisfacciones en la población, en los usuarios. Entonces, un indicador que signifique aplicación de recursos económicos en forma apropiada es que yo observo insatisfacciones en la población, en los involucrados. Y estas insatisfacciones, ¿en qué se traducen? Se traducen en problemas sociales. Y estos problemas sociales, si no son abordados, indudablemente que la insatisfacción crece y va a haber las marchas, los reclamos, la declaración de vacancia, etcétera, etcétera. Y los gobiernos regional o local no quieren eso. Quiere llevar una gestión eficiente y eficaz que trate de solucionar los diversos problemas. Problemas de agua potable, por ejemplo, ¿cierto?, y alcantarillado. Problemas relacionados con la educación. Problemas relacionados con desarrollar polos industriales, económicos, ¿cierto? Problemas de capacitación. Yo trabajo en San Marcos también, ¿sí? Y ahí hay una experiencia. Por ejemplo, San Marcos, en convenio con las municipalidades, se compromete a capacitar a los funcionarios, ya sea a nivel de maestrías o a nivel de diplomados. Y para eso hay dinero en las municipalidades o en los gobiernos regionales, ¿cierto? Porque una municipalidad en un entorno determinado o un gobierno regional, si tiene gente capacitada, tiene entonces el elemento más importante para crear desarrollo y desarrollo social. Porque lamentablemente estas herramientas no es que cualquier persona las puede aplicar. Las tienen que aplicar personas que se especialicen en estos temas. Entonces, fíjense ustedes, tengo la idea, tengo la misión de desarrollo y ahora genero el modelo para poder aplicar la solución a esos problemas. Pero esto significa entonces realizar varios estudios. El primer estudio es el famoso estudio de mercado. ¿Cómo así? Le decía que me enviaron al departamento de San Martín y tenía que trabajar, ¿cierto?, con el tema de elaborar proyectos de mini centrales hidroeléctricas para dotar de energía eléctrica a esas poblaciones. Ahí estaba la necesidad, porque esas poblaciones no podían desarrollar toda vez de que no contaban con energía eléctrica. Y todos sabemos que el contar con energía eléctrica
indudablemente eso va creando condiciones de desarrollo. Ninguna sociedad se ha desarrollado sin el empleo de energía. Y esta energía puede ser de diferentes tipos. En mi caso, era aprovechar el agua para mover turbinas, mover generadores eléctricos y tener electricidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aplicaba esta primera herramienta de saber cuál es la cantidad de energía que se va a generar? Entonces ahí entramos en un tema de demanda de energía eléctrica. Frente a esta demanda de la población, ¿no?, tenía que verse también la oferta, que en este caso Electroperú tenía que brindar a esa población, ¿no? Y se tenían que ver entonces el tema de oferta-demanda. ¿Para qué? Para poder obtener una demanda insatisfecha. Ya estamos hablando de dos leyes que en el mercado, ¿cierto?, se dan. Hay gente que quiere comprar y hay gente que quiere vender. Ahí está la demanda y la oferta. Pero toda la gente de la población no está demandando ese mismo servicio que se quiere implementar. Entonces se parte de cierta población que le llamamos tener el concepto de una población, ¿no?, potencial. La población potencial son todos. Todos quieren tener ese servicio o ese bien que el Estado quiere implementar. Pero no todos tienen la capacidad de pago. Entonces tenemos que hacer una selección de reducir ese mercado potencial en un mercado menor, que le llaman mercado disponible. Y de ahí sacar el mercado objetivo con el cual se van a hacer las inversiones, es decir, comprar equipos, ¿cierto?, para poder tener la cantidad de energía eléctrica en ese caso y satisfacer esa demanda. Entonces, todos estos mecanismos comprenden a este estudio de mercado, que es el primer estudio que hay que hacerlo. Pero ¿por qué hacer este estudio? ¿Por qué no hacer el estudio técnico o el estudio organizacional primeramente? Porque se quiere aplicar los recursos económicos en forma óptima, que es lo que el Estado está buscando. Antes no, antes era una cuestión, alguien agarraba, movía a la gente salía, protestaba y el gobierno se daba. Pero esa inversión era útil, era óptima, se terminó haciendo monumento al sombrero, se terminó haciendo un mirador en Puno, por ejemplo, que es el ambiente salino, se oxidó y nunca se usó. ¿Cuánto costó eso? Muchísimo dinero. O sea, esa es aplicación de dinero en forma ineficiente. ¿Correcto? Entonces lo que se busca es eficiencia. Entonces este primer estudio me va a garantizar una viabilidad o una posibilidad de llevar adelante el proyecto. ¿Y cuál es esa viabilidad? La viabilidad comercial, que es importante porque a partir de esa viabilidad se va a tener la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. ¿Y qué significa esa sostenibilidad? Significa que el proyecto en el tiempo maneje dos temas importantes: los costos operativos y los costos de mantenimiento. Pero si no se está garantizando ningún tipo de ingreso, alguien tiene que verlo. También escuchaba de que nada es gratuito en esta vida. Estos cursos no cuestan nada, son gratuitos, ¿sí? Pero gratuitos es lo que se ve. Detrás de ello hay algo. ¿Y saben cuál es la intención de nuestro vicerrector académico? De que como hay una nueva etapa en que empiezan nuevos gobiernos locales y también el gobierno regional del Callao, lo que se quiere es que estos gobiernos funcionen y gestionen de la manera más óptima. Entonces, esto de gratuito se orienta
a que ellos realicen una buena gestión. Si ellos realizan una buena gestión, nosotros, que somos parte de la provincia constitucional de Callao, hoy día región Callao, vivamos con niveles de calidad de vida superiores. Entonces, no es que las cosas son gratuitas, porque a mí me están invitando a hacer esta conversación con ustedes y yo no estoy cobrando nada. No es que yo estoy viniendo gratuitamente, también yo tengo un interés, y el interés es de conocerlos, porque de repente más adelante la universidad está haciendo alguna gestión y me encuentro de repente con, acá tu nombre por favor, con Maribel, y le digo: Maribel, ¿te recuerdas del curso que tú? Sí, claro, yo no le voy a recordar de usted. Maribel, usted ahí no cambiar algo con una contraoferta, eso es malo, sino ayudar a que la gestión sea más rápida, sea atendible, porque hay un dicho, que lo que se hace en el tiempo justo es oportuno. Si eso no está en el tiempo justo y en el momento adecuado, como quien dice, se pasó el tren y la oportunidad se desperdició. Entonces, yo tengo ese interés, pues lo gratuito está entre comillas, nada es gratuito en la vida. Y lo que buscamos acá no es rentabilidad económica, sino rentabilidad social. Y la rentabilidad social se traduce en bienestar social. Si los funcionarios de nuestro país a nivel de gobierno nacional, regional y local entendieran estas cosas, otra sería la realidad que vive nuestro país. Porque es un país bendecido, tiene cualquier cantidad de recursos. Tenemos madera, tenemos pescado, tenemos minerales, tenemos lo que no tiene, por ejemplo, el Japón. El Japón es una isla totalmente sin recursos naturales. Pero ahí ven ustedes, Japón marca el compás en el desarrollo, ¿cierto?, a nivel mundial. Es que su cultura es diferente. Entonces, si nosotros en este estudio tratamos de empoderar, que la gente se empodere, que estos proyectos son buenos y que van a propiciar desarrollo social, entonces lo que estamos haciendo es empezar a trabajar ese cambio cultural. El día que el peruano cambie en su forma de ser como persona, ese día vamos a decir que estamos empezando a mirar a nuestro país como una posibilidad muy importante de desarrollo. Porque el peruano es inteligente. Y muestra de ello es que los peruanos más ricos, por ejemplo, en Estados Unidos, están ahí presentes en el desarrollo de ese país. O sea, está demostrado que el peruano es muy inteligente. Además, provenimos de una raza indígena. Y hemos visto cómo los indígenas, por ejemplo, en agricultura, muy fácilmente solucionaron sus problemas, ¿no?, con estos proyectos de irrigación, los famosos andenes, que en la práctica son proyectos, ¿cierto? Entonces, ese es el motivo de arrancar en esta formulación con este estudio de mercado. El segundo estudio importante viene a ser el estudio legal. Es importante para ver y no caer en problemas. Estamos haciendo, por ejemplo, un proyecto de serenazgo, porque la inseguridad ciudadana es terrible, eje central hoy en día, ¿no? Todos los postulantes a los gobiernos locales y regionales nos han hablado de este eje importante, seguridad ciudadana. Quiere decir que esto preocupa mucho. Entonces, pero la municipalidad, el gobierno local o el gobierno regional puede intervenir en estos temas. Entonces hay que recurrir a la parte legal. No vaya a ser cosa que estemos aplicando dinero en algo que no es legal, y ahí vamos a tener problemas. El técnico en proyectos, el especialista,
es la persona que orienta a quién va a tomar decisiones. Y esas decisiones dependen de esta persona. Si la persona le presenta un mal proyecto, un proyecto que no está dentro del marco legal y las competencias municipales, indudablemente que a ese pobre alcalde lo va a llevar hacia una situación difícil más adelante. Y no queremos eso. Tenemos que ser leales con nuestras autoridades, porque ellos, en su función tan difícil y muchas cosas por atender, ellos muchas veces firman. No se van a estar poniendo a revisar si el proyecto cumple con todos los requerimientos del caso. Se firma, pero se confía en el especialista, ¿cierto? Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, todo este estudio legal nos conlleva a mirar bien la legislación para poderla aplicar en este proyecto que va a significar aplicación de recursos económicos. El siguiente estudio es el estudio técnico. ¿Por qué es importante este estudio? Porque justamente ahí es donde se va a generar el monto de inversiones que se tienen que hacer. ¿Inversiones en qué? En equipos, en maquinarias, en terrenos, en capacitación, etcétera, etcétera. Estas inversiones van por 3 rubros importantes. Lo que es en bienes de capital, lo que es en bienes intangibles, ¿cierto? Y lo que es en capital de trabajo. Entonces, estos 3 rubros, uno los va estudiando y detallando y saca un monto total de inversiones. Con este monto total de inversiones, ahora viene la pregunta: ¿esto necesito? ¿Y de dónde va a salir esto? Puede ser que salga de las arcas del gobierno regional o local. Puede ser que algunas ONGs financien estos proyectos. Puede ser que el gobierno nacional financie estos proyectos, si son importantes. Puede ser que uno acuda a una cooperación internacional. Es decir, lo que estamos buscando son fuentes de financiamiento. Aquí, entonces, hay 2 palabras que van jugando en forma simultánea. Yo he determinado el monto de inversión, pero también estoy determinando quién va a financiar esa inversión. Inversión, financiamiento, es importante porque desde este estudio ya lo vamos visionando. Además de ello, también el estudio técnico va a dar la posibilidad de determinar el proceso productivo. ¿Qué cosa significa eso? Por ejemplo, he visto la necesidad, ¿no?, de que en esta localidad hay una demanda muy grande por servicios educativos y hay una oferta muy poca sobre estos servicios. Entonces hay una insatisfacción ahí. Ahí ya hay un problema de educación, ¿cierto? Muy bien, debemos construir un local escolar. Invertimos, pero ya tengo la escuela, ya tengo el colegio, tengo la institución educativa. ¿Y qué? ¿Esta institución educativa va a funcionar por sí solo? No, ¿verdad? Necesitamos entonces que esta institución educativa entre a operar. Y para eso hay que contratar a docentes, para eso hay que ver los estudiantes que se van a matricular, para eso necesitas de una currícula de estudios y toda una serie de recursos. Estos recursos y esto del profesor que entra a un proceso de enseñanza-aprendizaje se conoce con el nombre del proceso productivo. Y en este proceso productivo podemos tener esta posibilidad de que se pueden captar algunos recursos propios. Por ejemplo, hoy día en las escuelas, a través de las APAPAS, ¿cierto? Y que está ya legalmente instituido el tema de las APAPAS. Por ahí se cobra un monto determinado. Dicho de paso, ese monto de las APAPAS es mucho mayor de lo que cobra la universidad.
La universidad por ciclo a un estudiante, la Universidad Nacional, caso del Callao, le cobra más o menos un promedio de 83 soles por ciclo, y el ciclo de 4 meses. Si se divide esa cantidad entre 4 meses, bueno, resulta una cantidad ínfima, ¿verdad? Mensualmente. Si uno compara con la educación primaria o secundaria, es mucho más, ¿cierto? Y las necesidades para formar a un profesional, por ejemplo, un ingeniero mecánico electricista, se requiere de laboratorios. En veces no se entiende esta dinámica. Lo cierto es de que también en este estudio me brinda la posibilidad de poder tener ingresos y egresos. ¿Y eso para qué me servirá? Me va a servir más adelante para decir si este proyecto al Estado le conviene o no, ¿cierto? Ya sea socialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a aplicar indicadores de rentabilidad social, en este caso. Y estos indicadores de rentabilidad social me van a decir si el proyecto es rentable o no socialmente. Entonces, fíjense que ya voy teniendo información que yo la voy construyendo para más adelante, ¿no? En otros capítulos que se llama evaluación, también voy a aplicarlos. Pero además de eso, también es necesario, ¿sí?, determinar el tamaño. Y ese tamaño se va a determinar en función de la cantidad de usuarios, por ejemplo, en el tema educativo. ¿Sí? ¿Cuántos alumnos voy a atender? A 150 alumnos. ¿Cuántos alumnos por aula? ¿No? 25, 30. Hoy día le ponen hasta 50. ¿Cierto? Si le ponen 50 y tengo 200 o 150, tengo 3 aulas. O sea, yo necesito una institución educativa mínimo con 3 aulas. De tal tamaño. ¿Cierto? Y saco cuántos área cuadrada tiene un estudiante, 1 metro cuadrado. Entonces yo puedo dimensionar esos salones. ¿Se dan cuenta? Necesito un espacio para recreación y deporte. Entonces puedo ir proyectando el tamaño de esa escuela, ¿no? Eso significa determinar el tamaño del proyecto, pero también significa ver la mejor ubicación. Y en veces yo no puedo ubicar un proyecto donde corren los estudiantes mucho peligro. Y hoy más que tenemos el problema de esta inseguridad ciudadana. Entonces tengo que también tener una localización adecuada. Entonces fíjense ustedes que ya tengo elementos, tamaño, localización. Por otro lado, debo de ver el tema de la organización. ¿Cómo está organizado? ¿Cómo voy a organizar mi proyecto? ¿Cierto? ¿Qué modelo organizacional voy a aplicar? ¿Cuál va a ser la estructura organizacional? ¿Cómo van a ser los cargos que se van a determinar? ¿Qué funciones cada quien va a desarrollar? Y a partir de esas funciones, de esas tareas comunes, ¿cierto?, es que yo voy a determinar esa estructura organizacional. ¿Y por qué le digo esto? ¿Es importante o no es importante? Sí, porque voy a tener gente operativa, gente que va a estar gestionando y gente que va a estar en la parte administrativa. Entonces, ahí tengo todas estas necesidades de personas y cada persona tiene una remuneración. Voy a establecer entonces el tema de la remuneración. Voy a tener que diseñar, ¿cierto?, el CAP, por ejemplo, el cuadro de asignación de personal. Voy a diseñar el PAC, el presupuesto analítico de personal. Entonces, todos estos elementos me van a servir para poder gestionar ese proyecto. Entonces, no es una cosa de que resulte un documento, lo pongo ahí en el gabinete, vienen las polillas y empiezan a comer, ¿cierto? Es decir, yo no voy a generar un documento técnico para que sea alimento de polillas. Muchas veces se hace eso y por eso es que resulta ineficiente la gestión que se va realizando. No, ustedes
que van a estar acompañando a su autoridad, ustedes le van a estar diciendo, o de repente ustedes van a ser funcionarios a partir del 1 de enero del próximo año. Y como funcionarios, yo escuché esto en esta capacitación. O sea, ya no van con los ojos cerrados, ¿cierto? Ya van un poco advertidos con lo que se dice. Entonces, por eso es que es importante este estudio organizacional. Y luego entramos, ya tenemos todos los elementos económicos, ¿cierto? Podemos entrar a un análisis económico-financiero. Este estudio ya está relacionado con costos, con inversiones, con ingresos, de manera que vayan asegurando su éxito. Ya tengo todos estos estudios, ahora entro al tema de la evaluación. Esto es lo que el país empezó a visionar con este Sistema Nacional de Inversión Pública, que hoy en día ha sido reemplazado por Invierte Perú, ¿cierto? Y hay mecanismos que te van a ir dando, y en la parte del desarrollo técnico vamos a ir mirando algunas otras cosas. En la siguiente, por favor. ¿Qué más tenemos? El ciclo de vida del proyecto. ¿Cómo es esta situación? Fíjense ustedes. Primero, ahí tenemos una bombita, ¿sí? Una dinamita. Esa bombita, esa dinamita, lo que nos está dando a entender que si eso explota, se convierte en una explosión social. No queremos eso, ¿verdad? Entonces, eso ya es un problema. Todo proyecto nace con la identificación del problema. Si yo empiezo a formular un proyecto sin haber identificado con claridad y precisión el problema, eso no va a servir para nada. De aseguro que el dinero que se aplique va a tener responsabilidades de carácter social, de carácter penal, ¿cierto? Y no queremos eso. Entonces, frente al problema hay que analizarlo. Y ahí el Estado dice: no me presente simplemente el problema, preséntame ¿por qué se está originando este problema? Y también dime qué es lo que pasaría si este problema no lo resuelve. Yo, alcalde, o yo, gobierno regional, eso es lo que primero que preguntaría. Señor, aquí hay un problema de desabastecimiento de agua potable, ¿cierto? ¿Por qué hay ese desabastecimiento de agua potable? ¿Falta presupuesto? ¿No hay una planificación adecuada? ¿Por qué? Dame los motivos, las razones. Y luego dime qué cosa es lo que pasaría si dejamos ese problema sin atender. Hay insatisfacción ciudadana, van a haber quejas, van a haber marchas, y a la final, señor, lo van a votar a usted. Como no quiero que me voten, vamos a atender el problema. ¿Se dan cuenta, no? Qué importante es identificar el problema, ver sus causas, pero tan originales, y luego saber cuáles son esas consecuencias o efectos que traerá ese problema no resuelto. Luego, si yo tengo ya, utilizando cierta técnica que hoy en día llaman la técnica de los árboles, que es una técnica administrativa para solucionar problemas, hay como 10. Ahí tenemos el diagrama de Ishikawa, ahí tenemos el diagrama de Pareto, ahí tenemos el diagrama de dispersión, ahí tenemos Six Sigma, efecto cero, etcétera, etcétera. Pero este problema, esta técnica del árbol de problemas es muy importante porque nace justamente en el tema de proyecto. ¿Sí? ¿Y cómo nace? Porque antes AIDE, que era la Agencia Interamericana de Desarrollo,
daba dinero para que se ejecuten proyectos sociales, pero luego los evaluaban para ver si el dinero que había dado estaba bien aplicado o no. Y a las finales a Perú se le hizo un problema, porque se encontraron con mucha cantidad de proyectos que no habían sido evaluados por tiempo. Y bueno, llegó el momento de las exigencias, pues, o cortaban la ayuda o no. Entonces se vieron obligados a desarrollar algunas técnicas, y esta técnica se conoce con el nombre de enfoque de macro lógico. Que lo primero que exige es este árbol de problemas. El siguiente árbol es el árbol de objetivos, donde el problema, que es una situación negativa y que se opone al logro de objetivos, ese es un problema, ¿cierto? Entonces, esa negatividad lo llevo a una situación de ser positivo, y ya tengo entonces el objetivo no muy definido. Las causas se convierten en medios y los efectos se convierten en fines a tener la gran finalidad. Lo último, lo teleológico. Y aquí hay dos cosas importantes. El problema impacta en la organización. En este caso, impacta en el gobierno local o impacta en el gobierno regional. Pero el efecto final impacta en la sociedad. Y ahí está lo más duro. El impacto en la sociedad es una queja de la población. No queremos llegar a eso, ¿cierto? Por eso es de que resulta ser sumamente importante poder determinar con precisión el problema, sus causas y sus efectos. Pero no solamente eso, ¿ah? Entonces ya tenemos esos dos árboles. El siguiente es que el Estado no va a dar dinero si que no le presentan el tercer árbol. Y ese se conoce como árbol de alternativas. ¿Y de dónde van a salir ese árbol de alternativas? De los medios fundamentales, del árbol de objetivos. Ahí es donde vamos a ver esas alternativas. Hay una necesidad de poner escuelas, sí, hay necesidad. Pero si yo ubico la escuela en una zona A, de repente su impacto va a ser menor. Si yo ubico la escuela en una zona B, el impacto es mayor. Entonces, por una cuestión de impacto, yo defino la zona, por ejemplo, y elijo la alternativa B, ¿cierto? Entonces hay que darle las alternativas, pero no solamente el Estado hay que decirle la alternativa B es la mejor, sino que hay que decirle cuánto cuesta esa alternativa. Y para eso estoy costeando. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense ustedes que hablar de proyectos desde el punto de vista técnico es entrar al análisis de todas estas variables que se van presentando. Entonces, ya tengo el problema, ya lo tengo resuelto. Ahora voy a entrar a la identificación y desarrollo de alternativas. Ya tengo la mejor alternativa, ¿cierto? Ya he evaluado esa alternativa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? Tomo como decisión llevar adelante el desarrollo ya del proyecto con esa mejor alternativa seleccionada. Entonces, fíjense ustedes, ya en esa alternativa hago todos los estudios, ya tengo el proyecto, ¿correcto? Una vez que tengo el proyecto, ahora voy a los órganos decisores. ¿Quién se encarga de hacer todo esto? La unidad formuladora. Todas las organizaciones del Estado, sean municipalidades o sean gobiernos regionales, tienen esta unidad formuladora. Ellos son los que formulan el proyecto. La pregunta puede ser, ¿y qué pasaría si en ese gobierno local, cierto, que es un distrito o que es un conglomerado, no existe esta unidad formuladora? ¿Qué nos hacemos? Bueno, entramos en convenios con otras municipalidades que sí lo tienen, y ellos son los que van a hacer suyo el proyecto de esta zona que no lo tiene.
y por ahí empieza todo el trámite. Entonces, sí se puede llevar adelante, aún si el gobierno local o regional no tiene las unidades formuladoras. Pero son solamente las unidades formuladoras las que pueden hacer el proyecto, no. Porque yo de repente estoy en la gerencia de transportes. Tengo que ver con todo el tema de residuos sólidos. Y en el tema de residuos sólidos, ese es otro eje, que hoy en día es un problema, ¿verdad? Porque sí, pues están saliendo, los señores alcanzaron ahí un documento donde está la gestión de los gobiernos en este año. Pero no necesito leer ese documento para saber cómo están dejando, ¿cierto? Cómo están dejando estas organizaciones. Porque vemos montículos de residuos sólidos, por hablar técnicamente, ¿cierto? Que emanan olores, que traen a roedores y que corren peligro de enfermedades, ¿no? Y eso ya es un problema. Ese es un problema también de salud, ¿cierto? Entonces se van agravando los problemas. Entonces fíjense ustedes que esa unidad formuladora toma la decisión y pasa a otro órgano que son las oficinas ya de programación de inversiones, de ejecución de programación de inversiones. Ellos son los que le dan ya la viabilidad. Antes tenían que esperar la viabilidad a estos proyectos, se los den en el Ministerio de Economía. No, hoy en día se ha agilizado un poco, digamos, los trámites. Y luego se le da el visto bueno, es decir, se le da la viabilidad al proyecto y están en condiciones ahora de dar el dinero. Con ese dinero, ahora sí entramos a la tercera fase, que es la ejecución del proyecto. En la ejecución ya vienen las obras y todo lo que hay que hacer. Sí, en cualquier momento me interrumpen, yo gustoso. ¿Cuál sería la oficina antes del proyecto, antes de que se formule, antes de los unidades de selección? Ya. A ver, decía de que si yo estaba trabajando en la gerencia de transportes y veía el problema de residuos sólidos, ¿cierto? Entonces yo podía formular un proyecto siendo trabajador inclusive. Se lo presento a mi jefe, que es el gerente de transportes, y el gerente de transportes lo traslada a la unidad formuladora. La unidad formuladora lo hace suyo y el trámite continúa. ¿Ya? Entonces no necesariamente el proyecto tiene que hacerse en la unidad formuladora, puede hacerse fuera, pero sí, por una cuestión de trámite, ¿cierto?, tiene que llegar a la unidad formuladora. ¿Cualquier área operativa o usuario? Cualquier área operativa lo puede formular el proyecto y ya lo canaliza, lo viabiliza, ¿cierto? Entonces esa es la mecánica operativa. Bueno, en la ejecución, ya como decía, viene el dinero. Por ejemplo, obras de electrificación, por ejemplo, temas de salud, por ejemplo, temas de residuos sólidos, por ejemplo, operatividad de todo el parque automotor, por ejemplo, temas de seguridad, por ejemplo, temas de enfermedad. Es decir, en todos los ejes del desarrollo humano se presentan problemas. En todo. Y estamos dispuestos a afrontarlos. Los problemas se afrontan, no se dejan para mañana. Hoy se enfrentan y se tratan de resolver. Y luego, una vez que ya tengo mi hospital, mi postamédica, ¿cierto? Entonces entramos a la parte operativa. Fíjense un caso curioso que sucedió en la zona santoandina del Perú. Visionaron un problema y no lo estudiaron a profundidad. ¿De qué se trataba? Se trataba de que las señoras del campo de estas zonas santoandinas, ¿cierto?, daban a luz en su casa, corriendo todo el riesgo que ello carga. ¿Sí? En primer lugar, cuestiones de salubridad, de higiene. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo el gobierno local? Vamos a poner entonces la postamédica
para darle bienestar a las personas para que vayan a dar a luz a estos lugares, ¿cierto? Oiga, invirtieron y a las finales no querían ir a atenderse en ese centro de salud. Y luego el gobierno quedó mal, porque era un elefante blanco, una inversión ineficiente. Entró la Universidad de San Marcos a ver, porque la Universidad de San Marcos tiene un programa de San Marcos mirando al Perú y al mundo, y ha preparado a funcionarios, a docentes, o sea, especializados en proyectos, y ha hecho convenios con todos los órganos de los gobiernos locales y regionales. Y ellos le dicen, va a ir tal equipo para ver qué problemas tiene y traten de conversar con ellos y ellos les van a presentar las soluciones, ¿cierto? Entonces me tocó ser parte del equipo y vamos y preparamos. En ese caso son entrevistas, las técnicas que utilizan son entrevistas, porque allí no vale la encuesta, ¿ya? Y le preguntábamos a la señora por qué no se iban a atender si tenían un centro hospitalario, y respuestas increíbles pero ciertas. ¿Qué decían la señora? Ni siquiera ante mi esposo me he mostrado, y me voy a mostrar con una persona que está todavía enmascarado, que no sé quién es, y encima se pone de blanco, seguro me va a matar. Fíjense, tema cultural, tema netamente cultural. Entonces, cuando estamos desarrollando proyectos, primero tenemos que ver el nivel cultural de la gente, porque de lo contrario van a ser inversiones poco eficientes. Por eso es de que tratar el problema a profundidad, eso nos va a garantizar que estas inversiones que se hagan se van a hacer inversiones que respondan a solucionar el verdadero problema, ¿cierto? Entonces allí se tenía primero que entrar a proyectos de capacitación para cambiarle la mentalidad a las personas, ¿cierto? Y después de eso tenía que haber otro proyecto. Entonces también van teniendo prioridades, ¿correcto? Luego ya estamos en la parte operativa. Ese proyecto resulta ser impactante en la medida que va logrando los objetivos y a la final viene el éxito. Viene que la gente, que los involucrados hablen bien de su gobierno local o de su gobierno regional. Y eso es lo que queremos con la aplicación de estas herramientas técnicas llamados proyectos de inversión pública. La siguiente, por favor. ¿Qué más tenemos? A ver, fíjense. Entonces, este ciclo de vida también tiene, fíjense aquí, cosas muy importantes, ¿ah? Por aquí, por el problema, en la fila esta, tenemos los fines. Ustedes están viendo, aquí ya es la parte operativa, tenemos el propósito. Por acá tenemos la posta médica, las redes de instalaciones eléctricas, etcétera. Estos son los componentes. Y por acá, en ejecución, para entrar a ejecución tenemos las actividades. Entonces, yo identifico el problema, yo identifico los objetivos y yo identifico las alternativas. Pero eso tengo que mostrarlo en una hoja. Todo esto debo demostrarlo en una hoja como resumen del proyecto. Como resumen, porque después se tiene que evaluar. Los evaluadores especialistas no entran a leerse el proyecto, sería una locura. Porque no nos mandan 1, 2, 3 proyectos a dar un informe. Nos mandan N proyectos. Y esto me llevaría mucho tiempo. Entonces, el especialista de todo el documento se va a las últimas hojas donde está una hoja que toma el nombre de matriz de marco lógico. Esta matriz de marco lógico es, como su nombre lo dice, la matriz son arreglos,
de filas y columnas. Esta matriz de marco lógico consta de 16 celdas. Y para tener esas 16 celdas debo tener 4 filas y 4 columnas. Ahí tengo las 16 celdas. La primera columna se le llama columna de intervención. ¿Y qué cosa es lo que va en esta columna de intervención? En esas 4 celdas. La primera celda van los fines. Ahí están los fines. Lo último. La segunda fila está el propósito o el objetivo. Ya también lo tengo en el árbol de objetivos. La tercera fila, ¿cierto? La tercera fila van los componentes. Si estoy en un proyecto de transporte, de repente implementar ese proyecto significa adquirir compactadoras de tal capacidad. Bueno, esas compactadoras son los componentes. Necesito también capacitar para tener técnicos especializados en mantenimiento. ¿Ya? Esa capacitación es otro componente. Entonces, ahí están, en esa tercera fila, los componentes. Y en la última fila van las actividades. Fíjense que tiene una lógica, porque todas estas 4 celdas que conforman la primera columna, y se llama columna de intervención, viene a ser todo el planeamiento del proyecto. Ahí es donde yo estoy haciendo el planeamiento del proyecto. La segunda columna son los indicadores. Y debo de tener indicadores. Los indicadores sirven para medir justamente el proyecto, ¿cierto? Para medir las variables. Entonces, tengo que tener indicadores de los fines, del propósito, de los componentes y de las actividades. ¿Ya? La tercera fila viene a ser la fuente de verificación. En esta fuente de verificación tengo que tener cómo voy a demostrar que estoy cumpliendo con los fines. ¿Cómo voy a demostrar que estoy cumpliendo con el propósito? ¿Cómo voy a demostrar que estoy cumpliendo con los componentes? Y finalmente, ¿cómo voy a demostrar que estoy cumpliendo con las actividades? Por ejemplo, a nivel de actividades, ¿cierto? Quiero construir un local educativo. ¿Qué tengo que empezar haciendo? Zanjas. Bueno, zanjas de cuánto por cuánto. ¿Y cómo estoy pagando el metro lineal? ¿Cuánto me está cobrando el trabajador? A ese trabajador yo le estoy pagando por horas o por semanas o por mes. Pero yo le voy a entregar una boleta, ¿cierto? Esa boleta, por ejemplo, se convierte en la fuente de verificación cuando vengan y me hagan una auditoría y me digan, señor, ¿y cuánto gastó? Usted dijo de que iba a gastar en esta actividad a 500 soles, pero a cambio de que usted gastó 1000 soles. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Entonces, estas fuentes de verificación son ya documentos donde yo voy a demostrar lo que he dicho que voy a hacer. Eso es sumamente importante, ¿ya? Eso es importante. Entonces, fíjense ustedes que esta fuente de verificación resulta importante. Luego, la cuarta columna, voy a tener todos los supuestos que voy a tener que diseñarlo. Por ejemplo, si yo no tengo dinero, no tengo presupuesto, ¿cómo pienso lograr que las actividades se cumplan? Sería imposible, ¿verdad? Si yo no cumplo con las actividades, entonces no voy a poder cumplir con los componentes. Si yo no cumplo con los componentes, no voy a poder cumplir con el propósito. Y si no cumplo con el propósito, no he logrado el fin, el objetivo grande, ¿cierto? Entonces, ahí hay una lógica que partió de este
presupuesto. Y este supuesto, yo tengo que decir, ¿cierto?, de que sí hay un presupuesto asegurado para llevar adelante todas las actividades programadas. Y si este presupuesto falla, entonces tengo una alternativa para poder decir, bueno, voy a acudir a este préstamo. Y ya hice una concertación con la Municipalidad de Lima, por ejemplo. Y ellos están dispuestos a que en el caso de que no se recaude, ¿no?, esta cuestión tributaria por un monto determinado que me garantice dinero para llevar adelante estas actividades, entonces la Municipalidad de Lima me ha dicho que sí, ellos me pueden prestar. Se dan cuenta que no solamente queda en decir cuánto necesito, sino fundamentalmente tengo yo una alternativa para que en el caso que no funcione, tomo, la llevo adelante, la ejecuto, pero cumplo. La idea es esa, cumplir en los tiempos establecidos. La siguiente, por favor. A ver, ¿qué tenemos ahí? Tenemos el proceso integrado del ciclo de proyectos. ¿Qué vamos a ver en esto? Siga, por favor. Toda la. Muy bien, a ver. Ahí tenemos entonces el proceso integrado del ciclo de proyectos. En la primera columna tenemos las etapas del proyecto. Bueno, cuando me enseñaron, lastimosamente me enseñaron la primera etapa. Y ahí me quedé. ¿Cierto? Ahí me quedé. Entonces, yo no quiero que ustedes se queden ahí, en esta etapa filosófica. ¿Saben en dónde se expresa esta etapa filosófica? Se ve expresada en la misión de la organización. La municipalidad, el gobierno regional, en su plan de desarrollo, ¿no?, ya sea el anual o el táctico o el estratégico, tienen ahí este enunciado del por qué se forma, por qué la existencia de ese gobierno local o de ese gobierno regional. Es decir, es la razón de ser de su existencia, esa es la visión. Pero también tienen el sueño, ¿dónde llegar después de 10 años, por ejemplo? ¿Cómo ubicarse la municipalidad de La Perla dentro del contexto de las municipalidades de la región Callao? ¿Ser la primera? ¿La primera en qué? De repente en apoyo a la educación, de repente de tener una seguridad ciudadana, donde todos vivamos, ¿no?, contentos, alegres, seguros, ¿cierto? Que no nos vamos a verlos violentados por otras personas. Entonces, ese es el sueño, esa es la visión. Pero también está la cultura organizacional, que se ve expresada en su historia, en sus costumbres, en sus valores, en la ética, en la moral. Entonces, todos estos elementos forman esta primera etapa filosófica. Sí es bueno, pero el proyecto no es eso solamente. Y entonces, ¿por qué? Porque ya estamos. Pregunta. Ya, correcto. Entonces, fíjense, para terminar esto y entramos allá a un rol de preguntas, rápidamente, ahora viene la segunda etapa, que es la etapa ya preanalítica, ¿sí?, de preinversión o de análisis, que son todos los estudios, a nivel de idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad. Y aquí una aclaración. La prefactibilidad en el Sistema Nacional de Inversión Pública se tenía que hacer. Hoy en día ya no. En Invierte Perú ya eso lo eliminamos y solamente trabajamos a nivel de idea, perfil y factibilidad. ¿Correcto? Luego tenemos la etapa de inversiones o implementación, que es el estudio definitivo, que viene a ser la ejecución y montaje y las pruebas respectivas. Siempre hay que hacer las pruebas. Y la tercera es la operación y funcionamiento y la puesta en marcha del proyecto y evaluarlo. Hay que hacer evaluación antes que empiece a funcionar. Cuando está funcionando,
y después del periodo que se ha establecido para poderlo evaluar. Entonces, aquí estamos mirando ya en forma integral, ¿cierto?, este ciclo de los proyectos de inversión pública. Para tener un momento de reflexión y de preguntas, estoy seguro que las tienen ustedes seguramente que plantear. Entonces, estos 20 minutos, sí, señor coordinador, 5 minutos, entonces tenemos de preguntas. A ver, estoy dispuesto para poder atender esta pregunta. A ver, señor, ¿quién puede ayudarnos con el micro? ¿Me pueden pasar, por favor? Entonces, una consultita. Odebrecht, cuando ha hecho esto de la corrupción, ¿en qué parte es que ponía las adendas? ¿En qué parte de todo ese proyecto es que él hacía adendas para hacer más costoso el proyecto? Muy bien. A ver. Hay una preocupación, sí, yo la entiendo, y es muy natural. Por ejemplo, hoy en día todo el mundo estamos ahí muy preocupados por esta cantidad tan voluminosa de dinero que prácticamente ha ido a los bolsillos de gobernantes inescrupulosos. Y nosotros, todos los que estamos acá, creo que nos sentimos muy preocupados, pero a la vez muy ofendidos. Y la gente tiene que pagarlo. Los que estamos en los principios de valores y la ética, estamos también exigiendo que estos señores paguen lo que han hecho, porque eso es evidente. Entonces la pregunta viene por ahí. Esta es la famosa empresa brasilera que genera todo el tema de la corrupción, no solamente en el Perú, sino en otros países, ¿cierto? ¿Por dónde es que se va mirando estas cosas? Claro, si tenemos, por ejemplo, la identificación, como decía, de esta escuela o un proyecto de reciclaje, ¿cierto? Entonces, ese proyecto alguien lo va a ejecutar. ¿Ya? Puede ser por administración directa, que es la misma municipalidad o el mismo gobierno regional, si es que tiene los recursos y sobre todo el capital humano para que lleve adelante el proyecto. Pero como generalmente no lo tiene, entonces sale a licitación. Y cuando sale a licitación, se firma ahí un contrato. En ese contrato, donde se comprometen a hacer el proyecto en tal tiempo, los recursos, el presupuesto, quién va a ser el supervisor de la empresa contratante y de la empresa que le está dando ese proyecto, ¿cierto? Ahí está explicado todo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen estos señores es que hacen una revaluación ficticia, aumentan montos y luego por ahí vienen estas adendas. Entonces, las adendas se hacen en el momento, ¿no?, que está en ejecución del proyecto y que han visto de que no están de acuerdo con los costos que se proyectaron. Por eso decía, la determinación de costos es sumamente importante, porque el no hacerlo trae ese tipo de problemas. Y por ahí es donde empieza a salir el dinero, ¿cierto?,